En este video vamos a hablar sobre los tipos de aislamiento. Para comenzar, ¿qué es el aislamiento? Pues es la separación de personas infectadas de huéspedes susceptibles. Esta separación se produce principalmente durante el periodo en el que la enfermedad es transmisible. En la mayoría de los casos esto se puede dar cuando la infección está activa. Sin embargo, algunas infecciones pueden ser contagiosas cuando ya hay resolución de síntomas. Esto se basa en lugares y en condiciones en las que se evite la transmisión, como ya vamos a ver próximamente. Existen tres principios básicos del aislamiento. Primero, es necesario conocer el objetivo del aislamiento, es decir, la razón por la cual se está aislando el paciente. Segundo, conocer el mecanismo de transmisión del agente patógeno. Y tercero, es necesario para prevenir la transmisión de infecciones entre pacientes. Bueno, existen dos tipos de precauciones que se utilizan durante el aislamiento. Para comenzar está el estándar y por otro lado están las basadas en las vías de transmisión. Por un lado están las medidas estándar. Estas se utilizan principalmente cuando se va a estar en exposición a los fluidos corporales, ya sean estos la sangre, los fluidos corporales en general, ya sea el esputo, la piel no intacta o incluso cuando se va a estar en contacto con membranas mucosas. Por otro lado, están las precauciones basadas en las vías de transmisión. Existen 5 tipos de vías de transmisión y se basarán en estos. 1. Contacto. 2. Gotas. 3. Por aire. 4. Vehículo común. El vehículo común se produce principalmente, los microorganismos se transmiten por elementos inanimados, ya sea por los alimentos, agua, medicamentos, dispositivos o equipos. Por otro lado, están los vectores, que ocurren mediante objetos animados, ya sean estos vectores como los mosquitos, las ratas y otros animales. Estos transmitirán los microorganismos. Ahora vamos a hablar sobre la transmisión de contacto. Este se basa por el contacto de una superficie corporal con otra de un paciente susceptible. Principalmente está el contacto directo, que es la transferencia de microorganismos entre un huésped colonizado a otra persona. Esto se suele dar principalmente por tocarse directamente. Por otro lado está el indirecto, que es el contacto de un huésped que está susceptible a infecciones con un objeto inanimado que se encuentra ya contaminado. Este puede ser por instrumental, por agujas, incluso fomites. Es común que se vea esto en los niños con sus juguetes. Este aislamiento se caracteriza principalmente ya que el individuo contaminado no necesita una habitación individual. Se pueden colocar a pacientes juntos siempre y cuando posean exactamente la misma enfermedad sin ninguna otra enfermedad de base o adicional. Esto no pone en peligro a ninguno de los dos pacientes. Claro, existen excepciones, cuando alguno de los pacientes se encuentra infectado con alguna bacteria multiresistente, como puede ser el Staphylococcus aureus multicilin resistente o algún estreptococo resistente del grupo A. La distancia entre camas puede ser de 1 metro, ya que esto evita el contacto físico entre los pacientes. Esta sería la única manera en la que se puede contagiar este patógeno, ya que este no se encuentra en el aire ni es transmitible por vía respiratoria. Asimismo, las personas que deseen entrar a la habitación, tanto el personal médico como visitantes, deberán entrar con métodos de barrera. Principalmente deben entrar antes lavándose las manos, colocándose guantes y batas. Como ya mencioné antes, es de suma importancia realizar el lavado de manos antes de colocarse un equipo de barrera, ya que el usar guantes no reemplaza el lavado de manos. Asimismo, en el momento en el que se esté en contacto con un inóculo del microorganismo, ya sea por un contacto directo, por ejemplo con pústulas infectadas del paciente, es necesario sacarse los guantes apenas se realizó este inóculo. Asimismo, es necesario sacarse los guantes antes de salir del ambiente del paciente. Cuando se sospeche de un contacto por esporas, principalmente que se pueden producir por las familias de los clostriloides, el mejor método es el lavado de manos, con agua y con jabón. Se recomienda la utilización de bata cuando se anticipa que habrá un contacto con las secreciones del paciente, es decir, puede ser estar en contacto directamente con el paciente o en superficies contaminadas. Por ejemplo, cuando un paciente tiene diarrea, cuando un paciente está con una colostomía y es necesario revisarla o realizar cualquier clase de limpieza,
Asimismo, cuando se pueda realizar tal vez algún cambio de un apósito de secreciones de heridas, en unas que tengan un gran exudado. Asimismo, es necesario sacarse la bata justo antes de salir del ambiente del paciente, seguido de un buen lavado de manos. El traslado del paciente debe ser limitado. Sin embargo, este se puede realizar. Es necesario que estén las áreas infectadas bien cubiertas y la persona que lo traslade tenga todas las medidas de barrera necesarias, es decir, guantes y bata principalmente, y que evite estar en contacto con el área afectada principalmente. En todos los aislamientos existe una restricción de visitas. Sin embargo, se podría realizar en algunos casos. En este es necesario educar al paciente sobre cómo se transmite la enfermedad a la que se está enfrentando y también darle todas las medidas de protección de barrera y asimismo enseñarle cómo utilizarlas para evitar su contaminación. Las infecciones que requieren este tipo de aislamiento pueden ser desde gastrointestinales, respiratorias, urinarias o cutáneas, también heridas producidas en la piel. Principalmente deben ser causadas por bacterias multiresistentes. Una de las más importantes es el Clostridium difficile. Este se caracteriza por producir una colitis ulcerativa. Asimismo, son otro tipo de gastroenteritis. Pueden ser causadas principalmente por E. coli enterohemorrágico, Shigella, también está la hepatitis B, el rotavirus. En los niños tienen otra clase de afectación. Estos suelen ser bacterias o virus respiratorios, como es el virus sincitial respiratorio o el de parainfluenza. La difteria cutánea es otro caso, el herpes simplex, asimismo el impétigo celulitis, que son enfermedades de piel. Estas tienen importancia cuando son por bacterias multiresistentes, cabe recalcar. Asimismo, el herpes zóster en inmunodeprimidos. El herpes zóster, como podemos ver en la última imagen, se da principalmente en hemicinturón en el tórax. Es posterior a una varicela. Se puede contagiar al estar en contacto directamente con las pústulas del paciente. Por esto es necesario este tipo de aislamiento, igual que en los otros casos que ya fueron mencionados. Ahora vamos a hablar de la transmisión por gotas. Las gotas se generan de tres maneras. Estas pueden ser por la tos, el estornudo o simplemente el habla. Las gotas son mayores, tienen un tamaño mayor a 5 micras y estas se propagan principalmente a una corta distancia, es decir, normalmente a menos de 1 metro. Estas son depositadas en la persona, en las conjuntivas, en su mucosa oral o en su mucosa nasal. Asimismo, las gotas no quedan suspendidas en el aire, por lo que no sería necesario requerir un sistema de ventilación dentro del sitio de aislamiento. Es recomendable que los pacientes con este tipo de aislamiento estén colocados en habitaciones individuales. En estas, los pacientes pueden mantenerse con la puerta abierta, ya que, como fue mencionado, el virus o la bacteria no puede ser transmitida a menos de una distancia de 1 metro. Asimismo, en UCI, las camillas deberán ser separadas por 1 metro por esta misma razón. La higiene de manos es fundamental. El uso de mascarilla para las personas que ingresen a este sitio, principalmente los médicos, evitará la transmisión de la misma, ya que al transmitirse principalmente por gotas, las mascarillas no permiten el paso de más de 5 micras, como es el caso de la mascarilla N95. Sin embargo, los métodos de barrera, como la mascarilla quirúrgica, también son de ayuda, ya que no permiten el paso de secreciones tan grandes. También es necesario limitar el transporte de los pacientes, pero este se puede realizar ya que habría un método de barrera al colocarle al paciente una mascarilla. Al estar el paciente con la mascarilla y el personal de salud con la misma, se reduciría en gran parte una posible transmisión. Ejemplos de patógenos que requieren este tipo de aislamiento son principalmente el Haemophilus influenzae, de tipo B, que puede producir principalmente meningitis, neumonía, epiglotitis e incluso sepsis. Asimismo, la Neisseria meningitidis, la neumonía por micoplasma, la faringitis o neumonía causada por estreptococo, principalmente por uno resistente.
Asimismo, la mayoría de virus son respiratorios, como puede ser el adenovirus, rinovirus, influenza o incluso el coronavirus. Todos estos patógenos mencionados tienen relevancia epidemiológica, por lo cual es necesario realizar este tipo de aislamiento.